que va a moderar Leticia Ortiz. Muchos ya la conocéis porque ha estado aquí como contertulia y ha moderado en más ocasiones. Así que te paso los trastos, Leticia. No sé, ahora sí. Es que después del vídeo que hemos visto, ya creo que todo lo que digamos queda un poco extraño. Buenas tardes, antes de nada a todos. Buenas noches ya, como prefieran. Bienvenidos a esta tertulia, o más bien puedo decir a esta jornada, porque siempre va más allá de una tertulia, que es una cita ineludible ya en el calendario taurino burgalés. Siempre es un placer, y creo que hablo por los que están en la mesa, porque todos han estado aquí, por lo menos en feria, siempre es un placer volver a Huerta del Rey, donde se vive y se siente la tauromaquia. Lo decía antes el ganadero de la tierra, que es un sitio donde se ve cómo se vive la tauromaquia. Y además siempre es una alegría compartir un rato con los amigos de la Peña del Rey, que tanto hacen por la fiesta. Gracias a todos de corazón por contar conmigo, por contar con nosotros y volver a dedicar este día a los toros. Y me van a permitir, eso sí, que mande un beso al cielo, porque yo sé que en ese tendido de arriba seguro que está Jarocho siguiendo desde ahí esa tertulia como siempre hacía. El toro de Lidia, soberano en el campo y en el albero, dice el título de la tertulia. Decía don Álvaro Domecq y Díaz, en ese prodigio en forma de libro, si no lo han leído se lo recomiendo, que se llama El toro bravo. Decía don Álvaro, en la siempre difícil definición de toro bravo, que un toro bravo para él era un hermoso y orgulloso animal que ataca siempre sin el menor resquicio de miedo. Un gladiador que hemos preparado y fortalecido en la soledad, 4 años largos para la lucha de solo 10 minutos. Ortega y Gasset, que también escribió cosas de toros, por ejemplo, dejó escrita una frase maravillosa a la que siempre se puede recurrir, que es que la historia del toreo está ligada a la de España y no se puede conocer la primera y será imposible comprender la segunda. Y al intentar definir el toro decía que toro no significa cualquier macho bovino, sino precisa y exclusivamente el que tiene 4 o 5 años y del que se reclama casta, poder y pies. Yo he cogido estas dos definiciones al azar, porque definir al toro de Lidia, a ese rey de la fiesta, es casi imposible. Hoy no creo que aquí nos pongamos de acuerdo en una definición, pero sí vamos a intentar profundizar, como hemos hecho ya con este vídeo, en conocer esas interioridades de ese tótem sagrado al que le rendimos pleitesía casi desde que el mundo es mundo. Hasta aquí va mi intervención, ya se lo digo, porque los protagonistas son ustedes con sus preguntas y sobre todo todos los que me acompañan en la mesa. No voy a seguir un orden, voy a empezar primero a mi derecha, don Antonio Bañuelos, que ya se ha presentado. Ganadero, ¿qué es para usted? Dejadme uno de los micros para no tener que mover este. ¿Qué es para usted un toro bravo? ¿Un animal único? Sí. Es un bovino, como muy bien ha dicho Leticia, único dentro de la raza bovina y que tiene una característica única. Es la bravura, el concepto bravura. Más que definir qué es un toro, es definir qué es la bravura. Y en la bravura hay escritores que a través de las hemerotecas, de las bibliotecas, pintores a través de museos, pinacotecas, cantantes, políticos de izquierda, de derecha, lo han ido definiendo y todos de manera muy diferente. La bravura es muy difícil de explicar. Dicen que es la embestida del toro en el último tercio, cuando más le cuesta al toro, que va prácticamente descolgado, como si fuera andando a gatas, hasta llegar hasta su última fuerza, queriendo siempre coger lo que nunca logra llegar a alcanzar, y por eso es muy importante que nunca toque con los pitones la muleta, para que no vaya aprendiendo y desenganchando. La bravura puede ser como la inteligencia en el ser humano, que es la reacción primera que tienes ante algo que es nuevo para ti y cómo la desenvuelves. Y la bravura puede ser el producto de laboratorio que los ganaderos tenemos en las ganaderías, en los tentaderos, donde se seleccionan 24 comportamientos de calidad, de recorrido, de transmisión, de fuerza,
de prontitud. Todo ello combinado es un concepto de bravura que, igual que se ha explicado cientos de veces, hoy se explica la 101 sin llegar a definirlo. Y desde el punto de vista, ya que voy a seguir presentando desde el punto de vista veterinario, que para eso tenemos a un ilustre veterinario también político, pero a mí me gusta más lo de veterinario, que además por eso estás aquí, don Baudilio Fernández Mar Domingo. ¿Qué le pide un veterinario a un toro? ¿Qué es un toro bravo para un veterinario? ¿Cómo lo define un veterinario? Aquí hay que contestar como Becker. Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. El toro bravo, desde el punto de vista veterinario, es posiblemente la mayor creación genética de la historia del mundo. Mucho antes de que el Agustino Mendel enunciase sus leyes que rigen la genética, mucho antes de que los ganaderos ingleses se pusieran a seleccionar y obtuvieran esas magníficas razas vacunas de carne, ovinas de carne también, mucho antes de que todos los ganaderos del mundo seleccionaran, los ganaderos españoles ya desde el siglo XVI probablemente estaban seleccionando aquello que buscaban. Y el conjunto de ganaderos ha sido lo suficientemente flexible como para seguir seleccionando, pero no en el mismo sentido. Han ido adaptándose perfectamente a la época en la que estaban viviendo, al toro que quería el público, al toro que hacía triunfar a los toreros, y este es el momento en que probablemente, y yo tengo una visión histórica la verdad lejana, llevo solo 60 y tantos años yendo a los toros, este es el momento en que probablemente se liden los toros más bravos que se han lidiado en la historia. Es una maravilla genética que manifiesta la bravura por la cometividad, y para mí hay tres patas en las que se tiene que sostener la bravura, que son primero la fijeza, segundo la prontitud y tercero crecerse ante el castigo e ir a más durante la lidia. Luego hay muchos matices de nobleza, de calidad, pero las tres patas de la bravura, bajo mi punto de vista, son la fijeza, la prontitud y el crecerse. Voy a seguir presentando la mesa. Ahora ya por mi izquierda tenemos aquí a la triunfadora de la feria, porque ella se ha llevado ese pino de plata tan ansiado por los novilleros implicadores. Y voy a cambiar un pelín mi pregunta. Ella solo ha casado, novillera. No le voy a preguntar qué es un toro bravo, que ya nos han contestado, ¿no? Igual al ganadero vuelvo, sino que qué le pide ella a un toro cuando se pone delante con el capote y con la muleta. ¿Qué condiciones le gusta ver en un toro para desarrollar el toreo? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué pido yo al toro para desarrollar? ¿Qué condiciones? A ti, cuando sueñas con ese toro perfecto, ¿no?, de que soñáis novilleros, matadores, ¿qué condiciones, qué características, qué cualidades? El toro con el que pueda expresar mi concepto, un toro que transmita al público, que me transmita a mí como torero. Si hablo de características o de comportamiento, pues cabe destacar pues, transmisión, nobleza, humillación, que se vaya largo. Nos decía ahora Baudilio que estamos ante el toro más bravo de toda la historia. Eso a vosotros, a los que estáis empezando, os pone también un problema, porque entiendo que hay que torear mejor que en ningún momento de la historia. ¿De qué, perdón? Decía Baudilio que ahora mismo se está toreando el toro más bravo, guiando el toro más bravo, que a vosotros os ponen problemas porque hay que torear mejor, entiendo. Cada vez hay que torear mejor a ese toro más bravo, ¿no? Bueno, bravo, todo tiene que transmitir, y al fin y al cabo, al hablar de toros ya estamos hablando de pues, matadores de toros, no en mi caso, que soy novillera sin caballos, pero hay que tener ya un oficio y una técnica para torear a ese toro bravo. Y de una triunfadora vamos también a un triunfador, porque él fue el ganadero triunfador, José Manuel Sánchez Herrero. A usted sí que le vuelvo a preguntar, ¿qué es para un ganadero salmantino un toro bravo? No sé si está entendido. No, es separable. Hombre, buenas tardes a todos. Yo creo que a cualquier persona un toro bravo le gusta verlo. Y es lo que le falta, un toro que transmita, que vaya bien por abajo, que venga muy recto, y es lo que hace falta para que el torero disfrute y el público disfrute. ¿Qué es lo que busca? Porque el
ganadero Antonio Bañuelos nos ha explicado qué buscaba él. ¿Qué busca usted en sus toros? Yo creo que todos los ganaderos buscamos lo mismo, nada más que hay veces que sale y otras veces no sale. Que un toro venga muy recto al caballo cuando se tientan, las vacas exactamente igual, que antes de llegar al caballo venga humillado, entre humillado al caballo ya, y después que vaya largo por los dos pitones y que empuje la muleta, no que la cornee, cosas de esas, que empuje la muleta. Esos son los que, las vacas y toros y todo. Ganadero, os pregunto a los dos, cuando hablamos de esa selección, ¿de qué porcentaje más o menos estamos hablando que pasa hacia adelante o que se queda y dices este no me vale? No es lo mismo estar en una ganadería hecha después de 30 años que empezar en el año 3 a hacer una ganadería. Lógicamente tienes que ir haciendo volumen, quieres hacer el número poco a poco, con el paso de los años, llegar al número de vacas nodrizas que sean necesarias, y tanto la vara de medir, la línea de medir se hace de una forma diferente cuando ya tienes la camada hecha, ¿no? No puedes seguir aprobando vacas y vacas y vacas porque se salen de la finca. Pero además es que cualquier ganadero, yo creo que con sentido común tiene que estar continuamente aprendiendo, es un continuo aprendizaje. Y por lo tanto tiene que estar incluyendo variantes y comportamientos nuevos según lo que va desarrollando sus productos. Y eso hace que sea cada vez más exigente, porque si efectivamente los toros hoy en día son más bravos que nunca, es porque los toreros torean mejor que nunca, y los toreros bajan la mano más que nunca, que les hacen humillar. ¿Eso qué es importante? Es muy importante la selección de las hechuras del toro, el aspecto que tiene que tener el toro, que le tiene que acompañar a su facilidad para embestir, si es que su voluntad es de embestir, porque cada toro es diferente. Cuello bajo, manos bajas, el torero tiene que ver la penca del rabo, puede fijar bien las zapatillas en la arena, torear despacio, contemplado, y que pueda alargarse la embestida para que pueda llevarla en el vuelo de la muleta, y al final transmitir al público una emoción y una plasticidad, que es de lo que se trata. No me he olvidado, me falta uno de los triunfadores también de esta feria de Huerta, mejor par de banderillas, Alberto Berzosa, y él ve además el toro de otra manera, ¿no? Igual no tiene la visión que tienen ellos al estar como banderilleros siempre a las órdenes de un matador. ¿Cuál es esa visión de la bravura desde ese papel que tú tienes? Buenas noches a todos. Pues a ver, la visión nuestra de los subalternos, pues que sea bravo es muy importante, que sea muy pronto, que obedezca los toques, que cuando lo llames a banderillas venga sin cruzarse o sin echar la cara arriba, es muy importante. Y nada, eso, que sea muy bravo. Siendo bravo es suficiente. Olga, cuando, no posibilidades, sino cuando un banderillero se pone con el capote y está lidiando, ahí tú ya ves cómo es ese toro, cómo te influye un banderillero a la hora de ver ese toro y dices, mira, pues ese pitón no lo había visto o ese pitón sí. Claro, al fin y al cabo, cuando estoy iniciando un animal con el capote, yo siento las embestidas de una manera y luego vistas desde fuera se puede apreciar otras características. Entonces es muy importante verlo también desde fuera. Cuando lo lidian los banderilleros, yo ya veo más o menos por qué pitón va mejor, cuál se abre más, por cuál te puede venir más recto. Entonces sí, lo veo mucho mejor desde fuera también. Pero es muy importante verlo desde dentro, porque si verlo desde dentro, si lo ves antes, mejor que verlo desde fuera, no después. Bueno, ya están presentados todos los invitados en la mesa. Eso significa que ustedes pueden pedir el turno de palabra cuando consideren que tienen que hacer alguna pregunta, que tienen alguna duda a cualquiera de los invitados que están. Baudilio, voy contigo porque nos has hablado de cómo veías el toro bravo. Y algunos estarán preguntando, vale, más allá de lo que todos podemos intuir de las funciones de un veterinario,
¿Cuál es la importancia? Os la pregunto a los dos que además habéis trabajado juntos, de un veterinario en el mundo del toro. Tanto en, porque creo que son dos funciones diferentes que no sé si tienen que ver, en la plaza y en la finca. Yo diría tres. Yo diría tres. En la finca hay dos funciones. Hay una función de los veterinarios oficiales, que somos, digo somos porque pertenezco a ese grupo, somos los que nos encargamos de vigilar la sanidad animal, las cosas legales, las cuestiones legales respecto de sanidad animal, saneamientos ganaderos, etcétera, etcétera. Hay un grupo de veterinarios clínicos y hay que dejar bien claro y decir bien alto que los veterinarios clínicos han entrado en las fincas hace muy poco tiempo. Hace apenas 35 años o 40 años los veterinarios no pisaban las fincas. La sanidad, no digo la sanidad legal, digo la sanidad de los animales, era peor la nutrición, era peor no sé, la genética no, porque es una cuestión del ganadero, la aparición, los porcentajes de fecundidad eran peores. Afortunadamente ya los veterinarios estamos ahí, están. Los que estén, los ganaderos se fían de ellos, se dejan guiar mucho de ellos y se están consiguiendo logros. Hay que apuntar otra cosa respecto al toro de lidia. El toro de lidia es un animal único no solamente como raza, sino como individuo. Si alguien tiene una ganadería lechera y tiene una vaca que produce 15.000 kilos de leche al año, puede matar esa vaca y sustituirla por otra vaca que produzca 15.000 kilos. Si un toro se muere, ese toro no se puede sustituir por ninguno. De tal forma que el tratamiento individual de los toros cada vez es mayor. El tratamiento individual para curar una cojera, para curar una cornada, para una operación, para cualquier tesitura de estas. Y venimos a la segunda parte, que es la del veterinario en la plaza. El veterinario en la plaza es un asesor del presidente desde el reglamento del 92 y los posteriores engendros que hemos hecho en las comunidades autónomas. El veterinario tiene poco o ningún poder de decisión. El único poder que tiene es informar al presidente de lo que él está viendo allí para que el presidente después haga lo que quiera. En función de eso es el garante de los derechos del público. No hay que olvidar que una plaza como Las Ventas, con 24.000 localidades, que afora, pues no lo sé, muchos millones de euros, hay que defender al consumidor. Si en todos los sitios tenemos gente para defender al consumidor, ¿por qué en una plaza de toros no hay gente para defender al consumidor? Y esa es la labor que realizamos en muchas cosas, en muchos casos, con más voluntad que acierto los veterinarios que intervienen en las plazas de toros. Aunque es una tertulia genérica, hablamos del toro como eso que les decía, ¿no? Como aparece en el cartel, como el rey de la fiesta. Pero voy a ir ahora a la situación un poco más concreta, porque sabemos que este año va a ser complicado. Voy a empezar por lo específico y luego voy a lo general como presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, pero voy a lo específico. ¿Cuál es la situación de la ganadería? Hablando de la suya, de la que puede hablar ahora mismo, este año, este 2024 al que vamos ahora mismo, incluso 2025, que son los años que vienen más de la pandemia. Yo puedo decir que ahora mismo tengo todo vendido ya para el año que viene. Es una muy buena noticia. Eso es buena señal, a ver si me comprende. Pero que esto del toro, los ganaderos sufrimos mucho, porque esto no es una matemática, que 2 y 2 son 4. Ahora mismo un toro, acaso de la misma vaca, el mismo semental, este año te lo da muy bueno. Para el año que viene es malo. Y resulta que es la misma madre y el mismo padre. Pero bueno, que esto ya lo sabemos que es así, y la ilusión que tenemos, la afición y eso es lo que podemos tirar para adelante. Si no, al final es la ilusión y la afición. Y mucha afición, exactamente. Porque si no, de aquí se hace pocos netos. El ganado bravo se hace pocos netos, esto lo digo yo. Ganadero, como presidente, como decía, de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, ¿cómo está la situación? ¿Qué se puede esperar el público en 2024? Voy a terminar la intervención de Baudillo, que siempre es muy brillante, pero yo luego me quedo pensando lo que ha dicho, porque después de años a de él se va aprendiendo mucho, ¿no? Sin problema. No, todo lo contrario, esa más a más.
El secreto de la ganadería, al final de la crianza del ganado bravo, se sujeta en la alimentación, en la selección, en el manejo y en la sanidad. Todo eso es muy importante. Y además de eso, hay que tener suerte. Todos esos son factores para un ganadero. Pasamos ahora a la situación. ¿Cómo está el campo? Porque hemos oído hablar de 2024, 2025 como esos años que van a ser complicados. ¿Cuál es la situación real? ¿Tú que escuchas a los ganaderos? Bueno, complicado, llevo complicándome la vida muchos años, y yo solo. Pero ya complicación fue en el año 20, en el mes de marzo, cuando declaran la pandemia en España. Alguien decide que me tienen que elegir presidente de la Unión, en aquel momento, Criadores de Toros de Lidia, de España, Francia y Portugal. ¡Qué buen momento! Era un buen momento. Por primera vez en la historia se suspenden todos los festejos taurinos en España, ni en épocas de guerra, ni en épocas de pandemia, ni en épocas de la gripe aquella, nunca se habían suspendido, y se produce unas noticias políticas sanitarias semanales que no facilitan el marcar un objetivo a cada ganadero de saber qué va a hacer durante el año 20. Al final se produce una disminución de cabezas por problemas de alimentación, no hay ingresos, los almacenes de los mataderos están llenos de reses porque no se producen eventos, ni bodas, ni reuniones, ni comidas, y de ahí ya se va derivando una disminución del año 20 de cabezas que repercuten en el año 24, que es el origen de la pregunta. ¿Se tiene contabilizadas cuántas, más o menos? Sí, un 60%. Un 60%, y hoy en día hay un 30% menos de vacas que en el año 19. Pero en el año 22 se han lidiado un 20% de festejos más que en el año 19. O sea, había ganas, había voluntad, y en este año 23 se han llenado las plazas de gente más joven que nunca. Más gente y más gente joven. Esa es la evolución actual. A la pregunta de qué hay al año 24 es la resaca de la disminución del año 20 y del año 21, que fue un año de aforos limitados en los que era también complicado pues organizar eventos y poner en valor el toro, ¿no? No cobraba nadie, no cobraba el ganadero, no cobraba el torero, no cobraba nadie, se hicieron bastantes festejos, y ya el año 22 sale fortalecido. El año 24 hay un 30%, un 40% menos de reses que en el año 23, y en el año 25 también las va a haber. Ya a finales de este año había muchas corridas de toros, que eran 3 toros de una ganadería y 3 de otra, precisamente por las dificultades de componer un grupo de 6, y a partir de agosto de este año pues habrá las mismas dificultades. Entiendo que será más complicado en plazas de primera categoría que quizá en plazas de segunda. Sí, será más complicado cuanto más grado de exigencia haya en el volumen de los toros. Las plazas de primera, y esto hay que dejarlo bien claro, no van los toros buenos, van los toros grandes, y los toros que les crecen mucho los pitones. Se cría cada ganadero el toro que tiene que criar, porque históricamente ha sido así, ya pesaba alrededor de 500 kilos y tiene lo que llaman el conocido trapío, y tiene la hechura y la agresividad, pero cada vez lo exigen más grandes, y hoy en día el 80% de los toros que se lían en plaza de primera tienen 5 años. Entonces esto es un error enorme, que va a regularizarse este año al haber menos reses y volver otra vez a la normalidad, que es que cada 4 años y medio, pues un toro ya puede lidiarse en cualquier plaza, ¿no? Pero lo que verdaderamente tiene que ser imprescindible es que se iguale la oferta y la demanda, que estaba totalmente, venía ya arrastrada desde el año 15, 16 y 17, descompensada, porque se producían muchos más toros de los que se consumían. Festejos populares es muy importante nombrarlo, porque se han multiplicado por 10 en España. Ya no son los toros en el Levante, ya en todas las provincias de España, Valladolid, Madrid, en el sur,
todo lo que llevamos desde septiembre, hay continuamente llamadas de todos los barrios, las ganaderías pidiendo toros para las calles, cuanto más grandes mejor. Y eso ha hecho que crezca y que se derive esa afición hacia la plaza de toros. O sea que del festejo popular y de los reportadores está creciendo mucho. Y bueno, esta es la situación que hay. Nombraba el ganadero un apartado, nos vamos a salir un puntito de ese título del rey, del toro como el rey. Hablaba de la gente joven, y ella es la más joven, la novillera. Además es insultantemente joven con respecto a los demás. ¿Cómo se ve desde el mundo cuando tú dices a tus amigos de tu edad que no están en el mundo del toro, yo quiero ser matador de toros? Bueno, yo tengo amigos de aficionados, no aficionados, amigos que no les gusta el mundo del toro, pero bueno, yo al ser su amiga pues se parte de la base de la amistad, ¿no? Entonces lo respetan. Y bueno, nunca he recibido ninguna crítica de mis amigos destructiva, todo ha sido constructiva, incluso a la gente que no le gusta, y también sí que es verdad que ha habido muchos amigos míos que no les gustaba el mundo del toro y que yo les he acercado, y hay muchos que se han interesado y sí que van a verme alguna vez, pero bueno, que me alegra mucho saber que gente que a lo mejor desconocía parte de la tauromaquia, gracias a mí puedan adentrarse, mis seres más allegados. Cuando estás en la plaza, que además a las novilladas invitadas es verdad que suele ir más gente joven, hay cierto orgullo también de decir, estamos trayendo a gente más joven, estamos acercando a la gente más joven al mundo del toro. Sí, yo la verdad es que he tenido la sorpresa y la suerte que en mi temporada, en esta temporada tan bonita que he tenido, he visto a mucha gente joven, que yo iba de plaza en plaza, que tampoco he toreado mucho en cuanto a novilladas en picadores, he toreado muchas de cerradas, que me iba siguiendo. Yo soy de Madrid y toreaba en cualquier pueblo y había niñas y niños que venían a verme, y a mí eso pues me llenaba de ilusión, que eran unos poquitos, pero estoy segura que en un futuro pueden ser bastantes más. Ella nos habla desde el mundo de luces, ¿no? Desde el mundo del campo, ¿cómo acercamos el toro a esa sociedad más joven, ganadero? Es un trabajo que se hace desde hace muchos años. Se recibe a todos los colectivos taurinos, se reciben a las peñas. En el caso nuestro, que estamos más al norte de España, todos los grupos franceses por decenas se dividen a lo largo de toda la primavera y verano, y además fomentamos la visita de colegios, donde los profesores les dejan ir a los niños a ver una ganadería de bravo. Hay muchos que no les dejan, y además les señalan, el papá de este va a los toros y el papá de este es cazador. Tenemos que luchar contra eso también. Personalmente, yo voy bastantes veces a colegios a dar una charlita, a comunicarles, a explicar que es el animal que mejor vive de todos los animales. El hábitat que tiene una hectárea por cabeza no la tiene ningún animal en extensivo prácticamente. Desde que se ahija, antes he dicho que se lidian muchos toros con 5 años, pero es que hay que añadirle un año más que está en el vientre de la madre. Son 6 años de cuidados. Y durante los 6 años se va evolucionando desde un pienso lácteo que sustituya a la madre en el desahijado, a piensos de desarrollo unido al pasto natural, a la constitución ósea, el tercer año, el cuarto año ya con un remate, una musculación. ¿Por qué? Porque se está criando un atleta, y un atleta que va a realizar durante media hora un esfuerzo ante una situación nueva para él, con unos nuevos colores, con unos nuevos movimientos en el callejón que nunca ha visto, colores poco, porque el toro no ve mucho, el toro ve más bien poco, pero todas las sensaciones son nuevas, y él tiene que romper contra todo esto y tiene que llevarlo a la realidad. Todo esto ya lo han visto en el campo las personas que han aficionado, porque asisten a tentaderos profesionales en el que un torero y un picador profesional
ven durante 2 vacas, se les explica absolutamente todo, preguntan todo, y la verdad es que a través de la Unión de Creadores ya hemos creado ahora la ruta del turismo bravo, en el que hay muchas ganaderías en rutas de zonas ganaderas en las que se crea una continua sección como si fueran rutas de bodegas en las que se puede ir visitando una ganadería, otra, y cada una tiene un formato distinto de visita y se va, vamos, está saturado de demanda. Eso es lo que hacemos. Y hacemos una divulgación también desde la Unión que me gustaría que cuando sea el momento, lo acabemos de hablar, se divulga, tan solo dura 2 o 3 minutos, pero es para mí una obra maestra que se ha hecho desde la Unión de Creadores de la vida de las personas que trabajan en el campo bravo. En el campo bravo el ganadero se habla siempre de él, pero lo que verdaderamente importante es el mayoral, el vaquero, las personas que viven y conviven día a día, que fijan la población rural. La mujer fija la población rural y participa en las labores ganaderas. Ni la agricultura ni otro tipo de ganadería hace tanto en favor de fijar esa población. Mantener las 500.000 hectáreas de dehesa que hay en España dedicados al bravo y que está declarado por la Comisión Europea en Bruselas de alto valor natural es algo único que carga sobre las espaldas del ganadero, como lo es el sumidero de CO2. Todo esto se explica a todas las visitas que vienen, a todas las a todas las charlas a las que asistimos y contestamos a todas las preguntas para esa labor didáctica que queremos hacer, aparte de los foros en los que estamos muy activos. Hablábamos de juventud, de relevo, tanto en el escalafón como en la afición. Y en el mundo veterinario, Baudilio, ¿cómo vendemos o cómo conseguimos? ¿Hay relevo de esos veterinarios taurinos? ¿O cuando entras a una facultad veterinaria y hablas de toros ya te miran un poco raro? En absoluto, estoy desolado. O sea, en absoluto, no de que te miren raro, del relevo. En las facultades de veterinaria de hoy en día hay un 15% de veganos y un tanto por ciento importante de objetores de conciencia. Es dificilísimo encontrar a alguien que quiera trabajar en producción animal o en sanidad animal. Todo el mundo quiere trabajar en pequeños animales. Esto se multiplica por 10 cuando buscas a alguien que sea aficionado a los toros. Algo estamos haciendo mal en este país. Cuando la gente de los colegios prefiere ir a Cabárceno que a ver una ganadería de lidia. Algo estamos haciendo mal si, como muy bien decía Antonio, se señala a los aficionados a los toros y a los cazadores. Yo tengo una sobrina de 25 años probablemente, que cuando estaba en el colegio y tenía 14, cuando decía que iba a cazar con su padre, todo el mundo se reía de ella. ¿Pero por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Pues yo creo que lo estamos haciendo mal todo desde la educación, ¿no? Y a partir de ahí perdemos una serie de valores. Y al decir valor, no me refiero a la afición a los toros, al decir valor me refiero a respetar las aficiones de los que están alrededor tuyo, siempre que no rocen con tu libertad. ¿Por qué yo no voy a poder ser aficionado a los toros? ¿Por qué yo no voy a poder tener hijos aficionados a los toros o nietos aficionados a los toros? ¿Por qué me tienen que señalar? ¿Por qué cuando ha habido algún proyecto de visitas masivas, los políticos, los responsables de estas cuestiones han dicho no, quietos, que esto puede herir la sensibilidad del espectador, como las películas esas de sangre y de vísceras? Esto es para... Yo creo que respecto al mundo del toro hay que hacer muchas reflexiones en todo, ¿no? Hay que hacer reflexiones en cuanto a la educación, en cuanto a los aficionados, en cuanto a los aficionados jóvenes. Hay que hacer las reflexiones respecto a los profesionales jóvenes. Hace poco había una tertulia muy interesante en la que intervenían banderilleros de cierta edad, ¿no? Banderilleros en activo pero de cierta edad. Decía, ahora es imposible, antes estábamos todo el tiempo hablando de toros, ahora acaba una corrida de toros, te metes en la furgoneta de cuadrillas y los chavales se ponen a hablar por las redes sociales. No se cuentan las historias que se han contado ancestralmente y que se han transmitido de generación en generación. No se cuentan las gracias que hacían los toreros hace 60 años, las anécdotas. No se aprende de todos en las furgonetas. Yo creo que el profesional lo puede... Eso también hay que hacer una reflexión en torno a todas esas cosas.
Hay que sentarse, como el invierno es muy largo y de octubre a abril no hay toros, hay que sentarse a reflexionar, y las peñas taurinas y estos encuentros son un sitio muy adecuado para reflexionar. Por alusiones, ¿qué ha tocado? Pues sí, la verdad que tiene razón, porque ya no se hacen los viajes en furgoneta, a no ser que estés colocado con una figura, y llegas a los sorteos, a las habitaciones, y se habla muy poquito de toros. Sí que se comenta las reacciones del toro, cómo ha salido, cómo ha estado el matador, pero ya no es como antes. Antes yo he vivido con José Luis Palomar en la furgoneta y con varios matadores, y era distinto, era otro mundo. Ese cambio se nota también, ganadero, en el campo, después de los tentaderos o en los propios tentaderos. Ya no se habla tanto, o incluso, ya no le digo, en Salamanca, en esas tertulias que había antes. ¿Se nota ese cambio? A lo mejor pues sí. Nosotros hablamos porque estamos todo el día con los toros y estamos ahí viendo muchas veces, pues parece gran mentira, te apoyas en la pared y estás viendo cómo comen, cómo andan, cómo se mueven, y te tiras a 10 horas muertas viendo los toros. Y eso cuenta mucho para después saber cómo te puede salir el toro ese. Reitero, si tienen alguna pregunta, luego se van a quedar con las ganas y van a decir, es que no habéis abierto el coloquio, y yo sé que además aquí sois muy participativos. Habrá un micro por ahí, no sé quién hace de azafata este año, pero habrá un micro por ahí por si tienen alguna duda. Hablábamos del relevo de los jóvenes, de cómo acercar, y hablábamos de que los jóvenes vuelven a la plaza, pero ¿vuelven cómo tienen que volver, ganadero? Según en qué plazas. En algunas son seguidores de lo que hacen los vecinos de tendido, y en otras preguntan. Desgraciadamente hay comportamientos ahora mismo, y se está nada más, hay comportamientos colectivos muy agresivos, que no respetan al torero que está delante del toro con una muleta y con el muslo a 10 centímetros, y le hablan, le gritan, le dicen, y el que está al lado jovencito pues lo copia. Y hay otros, que les habrán enseñado en casa distinto, y se preocupan por aprender y por preguntar y por ir a las tertulias taurinas. Es complicado, pero la pregunta que has hecho no va mal tirada, ¿no? Hay una aportación joven importante, con un criterio como si fuera un campo de fútbol. Por ejemplo, si aquí, que he visto que había varios jóvenes por ahí, que no sé si son más o menos aficionados, pero si van por primera vez o por primeras veces a una plaza, y ya que estamos hablando del toro, y esta sí que os la voy a hacer a todos, ¿qué es lo primero que se deberían fijar cuando sale ese toro bravo a la plaza? Lo primero que tiene que hacer es tener la boca cerrada y las orejas muy abiertas, porque donde más se aprende de toros es viendo toros y escuchando a los que llevan viendo toros muchos años. ¿En qué se tienen que fijar el toro? Pues en su salida, en la forma de rematar, si rematan, en los burladeros, en la forma de seguir los capotes. Ahora tampoco es muy fácil ver eso, porque ya los banderilleros no los corren a una mano generalmente, como se corrían antes, que era la forma de que los espectadores vieran cómo es el toro, y la forma, mucho más importante, de que vieran al matador cómo es el toro, cómo humilla, cómo repite, si obedece, todas esas cosas. Antonio ha dicho que los ganaderos, muchos ganaderos, seleccionan con 24 criterios, otros seleccionarán con 32 y otros con 15. Pues en todas esas cosas que se le ocurra a uno. ¿Cuál es mi toro bravo ideal? ¿De qué toro me acuerdo yo? De aquel toro de aquella tarde. ¿Qué hizo aquel toro? Esto y esto. Voy a ver lo que hace este toro y voy a compararlo con aquel. Y según eso me salgo de la línea o me quedo en la línea. Si ese toro se ajusta a lo que tengo yo en la cabeza del toro ideal, independientemente del torero, los que varían y son siempre diferentes son los toros. Los toreros, desafortunadamente, hay muchos, no todos, hay muchos que una vez que los has visto en una ocasión, los has visto todas. Hay que fijarse en el toro, que es la forma de entretenerse y la forma de que todos los días proyecten una película nueva. Cuando pregunto, y voy para allá con la misma pregunta, cuando pregunto en qué hay que fijarse, también es
o podría servir la pregunta de qué consejo le daría a alguien que se acerca por primera vez, ¿no? De fíjate en esto o en aquello. En el comportamiento del toro, en cómo rematan los burladeros, en cómo sigue los trastos, eso es. ¿Ganadero? Sí, sí. Eso es así, ¿sabes? Hay que fijarse bien en el toro. Y después también la suerte de eso, del matador de toros que te lo cojan. Eso entiendo que es fundamental. Totalmente. Yo te digo, un toro medio lo hace bueno. Eso es así. Si, y el toro medio lo torea. O sea, según si coge otra figura o otro torero y ese toro en vez de hacerlo bueno se deja toparlo en las telas, se deja, en vez de bajarle la mano bien no se la bajan y a eso se lo barata el toro en un momento. ¿Alguna vez cuando, lo pregunto a los dos, alguna vez cuando, una vez que repasas mentalmente en casa la faena, que has visto a tu toro, se pasa por la cabeza, ahí si lo hubiera cogido? Esa frase es muy usual. No hace falta llegar a casa. Claro que igual los nervios de la plaza no lo piensas. Ya en la plaza lo ves. Cuando estábamos viendo antes el vídeo, había un momento que salía un toro negro que remataba en el burladero y le he dicho a Rodrigo, digo, mira cómo va a rematar este toro en el centro del burladero insistentemente. Digo, es de los mejores toros que hemos lidiado en estos 30 años. Estaba Pepín Liria con él. Ese toro, cuando sale, remata en el centro para buscar algo que vio hace unos segundos, que era un capote, que lo habían escondido ya, lo habían tapado, y una vez tapado él seguía buscando. Eso es un signo de codicia, de bravura, de querer ir buscando lo que ha visto y no está. Y además en el centro, no buscando los laterales. El toro le acompañaba a las hechuras, es algo que hay que mirar nada más salir. Toro con cuello bajo, estaba muy bien formado, suficientemente de tamaño y movilidad para poder tener recorrido, y es muy importante en el momento de la brega, cuando están banderillando, hay se dice torear, el banderillero que torea de turno, ¿no? Y todo lo que hace en ese momento se lo está enseñando al torero, se lo está enseñando a su matador, le está enseñando cómo va por el pitón derecho, cómo le va alargando, y esa labor es importantísima de los banderilleros. Marcarle el recorrido al toro y a veces hasta enseñarle a vestir. Eso es muy importante verlo con alguien que sepa. Yo recuerdo, ya llevaba años de ganadero, y cuando vi a Vitorino Martín padre en un callejón, me pegaba él con una lapa. Y yo no hacía más que escuchar por aprender. Y yo quería hablar de toros y él le apetecía más hablar de otras cosas. Pero así fue durante años y años, ¿no? Y verdaderamente desde que salía dice, no ve bien por el derecho, va a estar el izquierdo. Y es un mundo en el que verdaderamente sabe los que han estado delante del toro, los que han toreado y los que se han medido su mirada con la mirada del toro y se han entendido. Olga, antes nos decías además, amigos míos se han acercado, amigos que no sabían. Tú les dices algo de, oye, pues fijaros en esto. Primero, si tú les dices algo de, pues mira, lo más importante, o yo creo que tendríais que mirar esto. Yo cuando voy a una corrida de toros con amigos que a lo mejor nunca han ido a ninguna corrida o toman un poquito, que desconocen muchos temas de más pues, del toreo, ¿sí? Pues sí, me paso la tarde entera hablando con ellos, explicando bajo mi punto de vista, poco conocimiento que tengo, porque pues bueno, yo acabo de iniciarme en esta profesión como aquel que dice, pues bajo mi conocimiento pues intento decirle cómo va siendo cada toro, la lidia que tiene los toros, todas las partes que tiene, cada tercio, intento explicárselo y bueno, lo van entendiendo, les cuesta mucho, pero lo van entendiendo poco a poco. Y por ejemplo os voy a poner un ejemplo, una amiga mía que por ejemplo no le gustaban nada los toros y dije, venga, anímate. La llevé una vez a una corrida de toros y torearon tres toreros. Intenté llevarla a una muy buena, a una corrida de toros buena que seguramente sabíamos que esa tarde iban a triunfar los tres o
2 o 1 por lo menos. Me acuerdo que 2 no tuvieron suerte, pero uno de ellos, que sí tuvo mucha suerte, que fue Castella, le dije que le había transmitido esa tarde, y me dice, pues yo lo que me ha transmitido, y mira que no me gusta el toro, es arte, hoja. Me ha encantado. Y desde entonces sí que ha venido conmigo alguna más y ha cambiado un poco la idea. O sea, yo también pienso que si queremos acercar el mundo del toro a gente que desconoce esto, lo primero sería pues llevarle a lo mejor a una corrida buena, que sepamos que van a triunfar esos toreros, o también depende, es que todo depende de las manos que coja ese toro, o sea, todo depende. A lo mejor si me ven a mí en un mal día o cualquier cosa, pues no sé, depende. Seguramente que salen más cosas malas que buenas, a lo mejor. Bueno, hombre, no tiene por qué. Cuando hablas de los malos días, tú eres la primera que lo sabe, ¿no? Cuando llegas al hotel o cuando estás, como decía antes, el ganadero en la plaza de hoy no ha sido un buen día. Sí, lo sé porque por X me he encontrado también con otros días. Yo creo que todo el mundo tenemos nuestros días. A lo mejor me ha costado más entender al animal. Yo soy muy... llevo 2 años en esta profesión. El año pasado hice de becerrista, este año ya he podido dar el salto y debutar de novillera sin caballos. Y llevo solo 2 años y claro, me faltan muchos años para aprender, mucho oficio, mucha técnica que aprender, que depurar. Y bueno, sí, cuando no me salen las cosas, pues entro en mi mundo y intento preguntar siempre a mis maestros qué es lo que he fallado y qué es lo que tengo que corregir. Y todas las críticas que sean constructivas, por favor, siempre. En el caso del ganadero también sabe el día que no es el bueno. Bueno, se sabe desde por la mañana porque se pasa fatal y dices a ver si hay suerte hoy sale bueno. A mí a veces en el sorteo, en el apartado por la mañana, siempre alguien, generalmente algún compañero tuyo o compañera, pregunta por eso digo, ¿qué toro van a vestir hoy esta tarde? Y yo hace 20 años pues decía porque es hijo del otro y es hermano de aquel y su madre y tal. Bueno. Hoy en día sería incapaz de decir ninguno de los 6. Digo, luego a las 9 de la noche te contesto, porque es que cada año, mismo padre, mismo madre, es un comportamiento distinto. La genética de la bravura no es clonable, no es manipulable. Es hereditaria, en cierta manera, y haciendo las cosas bien, pues a veces hasta ciertas. Pero hay saltos genéticos que bueno, además no siempre depende del toro, cada toro tiene su lidia. Depende de que el torero acierte con la lidia, con esa posición de la muñeca, de la muleta, donde le ayuda al toro a vestir o donde le ayuda a que no embista. Donde el picador ha picado bien en el morrillo para conseguir que sangre un poco y que se tranquilice, que se descongestione, ahormarlo, que es el motivo verdadero, o que haya caído mal en una paletilla y le esté produciendo una lesión continua que el toro se está muriendo durante la lidia. Todos estos factores no se ven, no se conocen e intervienen mucho. Y al final el ganadero tiene que saber si ha salido bueno o malo, regular, si ha parecido a la madre o si ha tenido la suerte de tener la muleta que tenía delante, ¿no? Es muy complicado. Y de esto yo recuerdo que hablaba mucho, y ya que estoy aquí, he hablado muchas veces alguna vez con Eduardo Jarocho, y hoy todo lo que vamos a recordar, y me imagino que lo tendréis preparado, pero yo con él hablé algunas veces que venía al campo, venía con su hijo, alguna vez con su nieto, y siempre me gustaba mucho hablar con él, hablar con los antiguos, ¿no? Porque los antiguos no están contaminados. ¿Contaminados? Contaminados de nuevos conceptos de la torería, de nuevos conceptos de forma de torear, Esa es otra. Bueno, pues ya que es otra. Esa es otra. Esa es otra. El vocabulario que se está utilizando, la jerga taurina que se está utilizando ahora. Porque hay periodistas taurinos que están inventando un lenguaje que no tiene sentido alguno. No, lo está inventando la propia gente del toro. ¿Cómo ha sido el toro? Se ha dejado. Uy, vamos a ver. ¿Quién si el toro ha sido bravo o manso? ¿Y las teclas? ¿Qué me dices de las teclas? Tiene fondo, tiene... no sé, hay un montón de cosas
que alguien que haya tenido, Dios no lo quiera, un accidente hace 30 años y supiera mucho de vocabulario taurino, vuelve ahora y piensa que está en la luna. Es que no estamos llamando las cosas por su nombre. Y respecto a lo que decíamos hace un momento, tanto de los toreros como de los ganaderos, lo más importante es tener, si recordáis, habréis oído hablar de la historia de los generales romanos, cuando estaban muy bien, les hacían lo que se llamaba un triunfo, un paseo en carro por todas las calles de Roma. Y en el carro llevaban un esclavo que les decía: recuerda que vas a morir, recuerda que eres hombre. A los toreros es muy fácil adularlos. A los ganaderos es muy fácil adularlos. ¿Cómo ha estado la correa de toros? Le han cortado 3 orejas. Míralo, la correa de toros es una mierda. Le han cortado 3 orejas, pero es una mierda. Y tú, torero o torera, has estado como la Inés. No te han tirado piedras porque son educados. Tienen que tener a alguien que les diga la verdad. No pueden vivir en un mundo de adulación. Oye, mira, no has estado bien. Estás empezando. Esto no lo has hecho bien. Esto hay que hacerlo de esta forma. Y si hemos grabado la corrida, la noillada, la becerrada en vídeo, vamos a verla y vamos a corregir errores. Que yo no te quiero cortar la cabeza, yo quiero que aprendas. Y tú, ganadero, que probablemente lo sepas, bueno, pues tienes que saber que porque le han cortado la oreja al 3 orejas de la correa de toros, pues igual resulta que no vale. O igual resulta que a la correa de toros no le han cortado nada porque ha tenido mala suerte y se han puesto 3 delante que no sabían por dónde cogerla. Y ha sido una corrida. También esto se hace desde hace 20 años. La corrida ha sido buena para el ganadero, buena para el torero, buena para el público. Oiga, ¿en qué quedamos? La corrida tiene que ser buena para todos. Para el que la lidia, para el que pone los toros y para el que paga los billetes. O es buena o no es buena. Yo creo que tenemos que ser un poco más precisos en el vocabulario. Hemos ganado un grandísimo veterinario, pero hemos perdido un grandísimo crítico taurino. Te lo digo. Me avisan una cosa Para acabar, ya que veo que no hay ninguna pregunta, además hay que ver el vídeo que decía antes el ganadero. Como estamos en familia y estamos entre amigos, yo voy a contar una anécdota. Probablemente el ganadero, que ese día estaría muy nervioso, pues no se acuerda. A mí me gusta mucho el toro que cría Antonio, aparte porque lo siento como mío, igual que he visto antes por ahí a Robert, y siento como mío a todos los paisanos, pues a Antonio también, ¿no? Y me gusta además por hechuras. Y yo me acuerdo el día que lidiaba en Madrid, el día de agosto que lidiaba en Madrid. Sí, perdóname, vamos por ahí. Totalmente, la hechura de los toros del frío, ¿no? Y el día que lidiaba en Madrid, yo estaba en el reconocimiento por la mañana, en el apartado allí, en el sorteo. La corrida era muy bonita, pero una corrida de Madrid, muy bien presentada para Madrid. Pero para mí no era el toro que a mí me ha enamorado siempre de su ganadería, ¿no? Era como muy... Yo no lo veía en hechuras. Y entonces, cuando me encontré con el ganadero, digo, la corrida es muy bonita para Madrid, pero a mí el toro bajito que me gusta, ese toro que siempre embiste, digo, no sé, yo, ojalá todo salga bien, ¿no? Porque al final nos llena de orgullo a todos los que somos de Burgos, pero es que yo no lo veo. Le embistieron los 6 y le dieron el premio a la mejor corrida de la temporada. Esto viene a decir que de toros no sabe casi nadie, ni siquiera decía los que se ponen delante o los que criáis toros, yo no sé si tampoco, ¿no? Fue una corrida extraordinaria, pero que para mí se alejaba mucho de ese toro que siempre hemos visto en la Cabañuela. Muchos recuerdos de ese día, fue 2016. Efectivamente nos dieron muchos premios a la mejor ganadería del año y al mejor toro de la temporada también. Recuerdo al salir de la plaza, después del Chiquerao, iba yo pensando, digo, la que me va a caer a mí esta tarde aquí, bueno, pues... Y me encuentro con Manolo Sánchez, el torero, y me mira, se queda callado, y yo algo, no sé, dice, hoy te cambia la vida. Él sabía lo que iba a hacer, porque son toreros, y sabía perfectamente que en hechuras y conoce muy bien la ganadería, y lo tengo guardado, así como uno de los bonitos recuerdos que en este oficio lleno de picos, que es como un ascensor que sube y baja demasiado rápido, pues hay que celebrarlo lo que sale bien en el día. A mí sí que me gustaría que preguntaran algo. Perdona Leticia que me intervenga en tu moderación. No, hombre, es que yo creo que se han llamado. Porque sé que aquí hay muy buenos aficionados. A mí me gustaría ya de paso que preguntaran algo complicado, algo difícil, algo que sea un poquito...
para una vez que soy buena con vosotros, ¿quieres que te pregunte algo complicado? Estoy dando el sitio y la oportunidad. Es que es muy difícil poder replicaros a vosotros, porque todas las preguntas que yo tenía intención de haceros alguna, las habéis contestado sin preguntárnoslas. Perfectamente. O sea, habéis definido, me ha parecido fantástico lo que estoy aprendiendo ahora mismo de lo que me estoy quedando. Pero bueno, ya dicho esto, me sorprende. Fíjate qué decepción para un ganadero tiene que ser, como vosotros, que hay una novillada, porque nosotros en el año 2010 y 2011 dimos dos novilladas tuyas que fueron extraordinarias, Antonio, muy buenas. Yo tengo un buen recuerdo de esas novilladas. Pero qué triste y qué duro es que tengas un año, una novillada excelente, de chulas que embiste, que ha hecho bien, y al año siguiente, del mismo padre, la misma madre y todo, pues que no ha servido o que no ha tenido el juego que esperábamos todos que tuviese el juego. Eso tiene que ser tunante. Entonces, claro, ¿qué pasa? Un animal que está en el campo viviendo, de lujo, que lo habéis definido perfecto, y tuvo oído perfecto, que vive de lujo, que está vivo, como he dicho. Cuando viene a la plaza se le va a lidiar, se le saca de su entorno precioso, de cariño tratado, se le mete en un camión, se le saca a la plaza, se le mete una puya, se le meten unas banderillas. Quizás ahí esa bravura que tenía que tener, pues asusto, pues entonces está el novillo un poquitín, o el toro, así, ¿entiendes? Entonces, claro, pues es difícil, es muy complicado, seguramente es eso. Yo, para mí, la mayoría de los casos de estos, cuando está viendo un novillo, con toros, sobre todo los edades, que no ha visto nunca un capote, ni ha visto nunca una capa, yo creo que hay que enseñar un poco también. Entonces eso depende también bastante, con toda la intención que tienen estos buenos chavales, porque torean mejor que nunca, todos estos chavales que están saliendo, Yorga también, y lo ha demostrado. Entonces hay veces que claro, que hay que enseñarle un poco que es la primera vez que ven una boleta. Yo creo que hay pocas más preguntas, porque habéis definido perfectamente, yo me quedo súper contento de lo que he visto aquí, pero os quería preguntar una cosa, ahora que tengo la oportunidad así, porque me están diciendo que las plazas de primera, bueno, primero que se ha cambiado la pula de la pica, no sé con qué sentido, y lo segundo, que a mí me dicen que hay 3 o 4 plazas de primera que están mirando las astas de los toros, que las están analizando, las están mirando en cada toro y en cada muerte que hacen. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto, pero me parece una exigencia terrorífica. O sea, los pitones, las astas, que las analizan, las miran, para no sé con qué fin y qué sentido. No sé, Antonio, si tú sabes, si te suena algo de esto, pero me ha sonado. Yo no tengo más preguntas, porque está todo perfectamente definido. Gracias. Está todo arreglado, hay una normativa y unos reglamentos, no son muy amplios, muchos de ellos basados en costumbres y en usos, más que en nuevas leyes, y ahora hay colectivos que se reúnen para intentar dar un nuevo enfoque a la tauromaquia, que acuden pues, presidentes, aficionados, veterinarios, y bueno, cada uno opina y dice lo que cree oportuno, y que creen que consideran que hay que variarlo y elevarlo a las instituciones públicas para que autonómicamente, porque cada autonomía es reglamentariamente independiente, vayan a cambiarlo. Yo lo he leído un poquito por encima y fundamento no tiene mucho, en recorrido menos. Pero a la pregunta exacta, que no sé cuál es si a las astas, bueno, eso está prohibido el que están las astas de los pitones recortadas, y por lo tanto es un fraude, y cuando se analizan, pues hay un recorrido y un protocolo en el que se cumple una normativa. Bueno, y no se tiene en cuenta el desgaste natural del pitón. El pitón tiene fundas hasta que deja de tenerlas. En ese momento ya no juegan, ya se pelean,
ya se pelean a muerte. Antes de poner las fundas, en el tercer y cuarto año, al toro le pica mucho el pitón en el último crecimiento y de forma natural se redondean, se rascan contra los árboles, las piedras, en fin, hay un desgaste natural en el que hay unos estudios, que el que está a mi derecha va a estar totalmente en desacuerdo, en el que no son exactos, y en el que se producen por luego recursos en los que, bueno, muy pocas veces. Ya durante la lidia, en la pelea del caballo, hay también un choque brutal con el peto de los pitones. Pero peor todavía es cuando les llaman a los burladeros de retener y a los burladeros de llamarles, y en un porcentaje muy alto colisionan ya con esos burladeros. Ya se están produciendo un deterioro en las astas que se ha estado cuidando durante cinco años detenidamente. No lo sé si están revisando, no están revisando. Yo lidio bastante en Francia y la experiencia nuestra es que hay un equipo allí de un colectivo que se llama Villas Taurinas de Francia, que le dicen, vamos a analizar 2 astas de 2 toros, ¿tiene inconveniente? No. ¿Tiene inconveniente en que sea alguna en concreto? Y dice, pues mire, de ese no coja, porque ese se rompió un trocito contra un pitón, y este incluso ha habido que sacarle punta para que pueda venir a lidiarse. Y como profesionales que son, saben lo que hacen, y dicen, pues muy bien, vamos a analizar una muestra. Así lleva Francia unos 10 años o 12 años que yo conozca, todavía no han dado un solo positivo. Sí, buenas tardes a todos. Aquí se está hablando del toro bravo, ¿no? Cada uno tiene su definición. Se ha hablado de prontitud, se ha hablado de fijeza. Para mí un aspecto muy importante también es la codicia, el querer coger la muleta. Pero se nos está olvidando de una cosa muy importante, que es el caballo y la suerte de varas. En el siglo de oro del toreo, que va desde 1912, cuando Joselito el Gallo toma la alternativa en Sevilla de manos de su hermano, y toda la época de Juan Belmonte, junto a Adolfo Gaona, por ejemplo, Joselito, que tuvo mucha influencia dentro y fuera de las plazas de toros, decide que el encaste vazqueño, ¿no?, que hace buena pelea en el caballo y que realmente luego se va menos en la muleta, se procede a una evolución, ¿no? Ahora prácticamente todo se basa en la muleta, y eso quizás nos esté hurtando, para mí, una de las suertes más emocionantes que hay, es la suerte del caballo. El que vaya 2 o 3 veces al caballo, no se trata de que se le castigue y en la primera vara se lo mate. Y tampoco se trata de hacerle la carioca que inventó Atienza, ¿no?, para los toros mansos. Entonces quiero preguntar al veterinario, a Rodilio, al ganadero, a todos que estáis en la mesa, si realmente merece tanto la pena basarlo todo en la muleta y quizás quedarnos sin una suerte tan importante como es la suerte de varas. Por lo menos aquí en España. En Francia se está haciendo de otra manera y todavía se ven tercios muy emocionantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Probablemente no me he expresado bien antes. Yo he dicho que los 3 pilares en los que se sustenta la bravura son la fijeza, la prontitud y el crecerse en todos los tercios. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que la suerte de varas es de lo más emocionante que hay para un espectador y desde luego un pilar fundamental en el toro bravo. Sí, quizá alguna corrección histórica, porque en la edad de oro del toreo, efectivamente los toros vasqueños tenían más acometibilidad al caballo y lograr perderse en la muleta. Por eso precisamente es por lo que José el Gallo introduce o trata de introducir toros de vista hermosa en las ganaderías que no eran vasqueñas. Y el ejemplo más claro son los toros de Martínez, de Colmenar, con los famosos Diano y Dudoso, pero esto es tema de otra conferencia. No sé si por ahí queréis apuntar algo al tema del tercio de varas. Hombre, eso sí es verdad que el tercadero de varas es muy bonito, muy bonito. Lo que pasa es que después, ¿a dónde están las orejas? En la muleta. Cualquier torero lo que quiere después es que le quede el toro un poco, que le aguante el toro para cortar las orejas en la muleta, porque si no, no se las corta.
Sí, pero cuando hablamos de ir a una plaza de toros la gente joven y hablamos de educarles, de explicarles y de aconsejarles, realmente si no se lo enseñamos y no se lo mostramos, no lo van a reclamar y no lo van a pedir. Y se van a pensar que todo empieza en la muleta. Y esos detalles que ha dicho Baudilio, de que el toro cuando sale, si mete la cara abajo en los burladeros, si sale avanto. Otra cosa ya es el conocimiento de encastes. Evidentemente, un encaste Núñez que sale avanto, un encaste Atanasio, cada toro, en lo que en una cosa es un defecto, en otro es una virtud o una señal de identidad, ¿no? Pero si no se lo mostramos a la gente, a los chavales, ¿cómo lo van a aprender? Sí, pero fíjate, y no quiero que esto sea un diálogo entre los dos, aquí tiene que intervenir todo el mundo. Si recuerdas, veo que eres buen aficionado, en la Feria de Sevilla, todos los años, el lunes de resaca, se lidiaba una corrida de un hierro que se llamaba María Luisa Domínguez Pérez de Vargas, un hierro pedrajeño, a nombre de la madre de los hermanos Guardiola. Un resultado espectacular en el caballo. 3, 4, 5 puñazos. Espectacular la maestraza en pie. Y luego, entre los toros que se lidiaron en los últimos 20 años, no tuvieron un muletazo entre todos. Consecuencia, la ganadería ha desaparecido. Hay que tener un equilibrio. La gente, y más la gente joven, efectivamente va a ver muchas cosas, pero va porque se dan muchas orejas en los toros. Porque si yo voy una vez al año a los toros, quiero ver salir a los 3 en hombros. Entonces, se lo merezca, no se lo merezca, yo voy a sacar el pañuelo para que salga en hombros todo el mundo. Los 3 toreros, el ganadero, el mayoral, el presidente y los alguacilillos. Entonces, la gente lo que quiere es ver torear. No desprecio la suerte de Varas, al contrario. Pocas cosas hay tan emocionantes como un toro arrancando desde el centro del Duero, del Duero no, que tendría dificultades para salir a las orillas, del ruedo, y la gente aplaudiendo emocionada. Pero también hay que darle importancia a la muleta, y como ha dicho muy bien el ganadero señor Sánchez Herrero, es donde están los triunfos y donde está la diversión de la mayor parte de la gente. Un pequeño porcentaje no, porque se divierte más con la suerte de Varas, pero la abrumadora mayoría, que son los que llenan las plazas, la diversión está en la muleta. Creo que es un equilibrio complicado y acaba de decir la frase Baudilio, son los que llenan las plazas. Es que sin ese gran público que también busca las orejas, nosotros igual no estábamos aquí reunidos porque esto se acaba. Entonces, ese equilibrio, ese enseñar a las nuevas generaciones, hay que hacerlo, pero sin olvidar que esto es del pueblo, antes que de una élite aficionada. Veo que hay un micro por ahí. Sí, buenas tardes. Yo quería comentaros, yo soy aficionada, pero tengo mucho que aprender todavía, ¿vale? Vaya por delante esto. Pero sí que creo que el público cada vez es menos exigente. Y esa menor exigencia es la que hace que al final, a lo mejor, queramos que los toreros saquen orejas, indultemos toros, pero no. Yo creo que eso es un error. Porque si estamos hablando aquí, y ustedes también han estado diciendo la importancia del comportamiento del animal, y también lo que decía ella, de cómo ella se puede sentir como torero. El toro y el torero es una simbiosis, en mi opinión, y nosotros como público no solamente debemos ser exigentes en cuanto pagamos una plaza de toros de primera, una entrada que puede ser más cara que otra de segunda, sino que tenemos que saber, pero para eso hay que educar a la gente. O sea, hay que llevar a los niños a las plazas, hay que explicar lo que es una suerte de varas, las partes de lo que es la lidia, porque hay un desconocimiento, y no solamente la lidia es que el torero salga por la puerta grande. Entonces, eso es una parte que tenemos que exigir nosotros mismos como público. O sea, nosotros vamos a un festejo, queremos que el festejo se dé bien, lo ideal es que el toro salga bueno, que el torero sea excelente, pero también se aprende mucho de las tardes que no son tan buenas, pero tenemos que aprender, es algo que no se nos facilita. Yo recuerdo que con 4 años veía con mi padrino en Televisión Española en la UNA Tendido Cero. Así empecé yo, quiero decir, los medios de comunicación, y lo siento Leticia, no hablo precisamente de los taurinos, pero precisamente nos están cerrando puertas en ese aspecto. Entonces yo sí que creo, y me parece muy bonito cuando se hacen en las plazas de toros, para los niños, que se aprendan a poner banderillas, que se haga toreo de salón en las calles, que eso sabes Leticia que lo hemos hecho en Aranda con la Peña Taurina de Morenito, por ejemplo, se me ocurre. Entonces hay que acercárselo a la gente. ¿Por qué? Porque al final el público que va a ser exigente también va a valorar el trabajo de los ganaderos y el trabajo de los chicos que se exponen todas las tardes frente a un toro. Entonces creo que esa parte la hemos perdido por el camino. La pandemia ha hecho mucho daño, pero anteriormente a la pandemia
también se han ido haciendo otras cosas. Sé que no os estoy contando nada nuevo. Yo, por ejemplo, lo que más me gusta es la suerte de varas. Me voy a Francia, a Vic Fesensa, a ver toros que no puedo ver en España. Entonces eso ya es comentario de otra parte, pero quiero decir, yo soy exigente y voy aprendiendo por el camino. Sé que a mí me gusta la tauromaquia y lo he intentado esbozar a mi hijo o siendo monitora con los chavales en el colegio. Nosotros celebrábamos hacer Sanfermines, encierros. Quiero decir, si queremos que la fiesta y la cultura siga adelante, en parte también somos nosotros culpables, entre comillas, o digamos las personas que tenemos que ir iniciando a los demás. Y no sé cuál es la varita mágica, porque hoy por hoy está costando, pero creo que es fundamental. Para mí la suerte de varas, independientemente de que es muy bonito que el toro vaya a la muleta, que se haga una buena lidia con el capote, pero yo creo que las partes de la lidia son importantes todas de principio a fin. Sí que es verdad que para los toreros es el trofeo lo importante, porque realmente es lo que les permite a ellos salir por una puerta grande, pero la lidia en sí es importante de principio a fin. Y creo que hay un desconocimiento en la actualidad de ese tema en general. Pero esto es solamente una opinión mía, ¿eh? De su opinión, sí me sale una pregunta, Ganadero, por todas las reuniones que habéis tenido a nivel político, a nivel también audiovisual, ¿hay alguna posibilidad de volver a Televisión Española, por ejemplo? No es buen día hoy para preguntar eso. Tenía que preguntarlo. Sí, pero hoy precisamente que se abre una perspectiva en España de consolidar un grupo no favorable en ninguna de sus vertientes a la tauromaquia, pues no sabría contestarte. Bueno, sí sé contestarte que no hay ninguna posibilidad, pero no de Televisión Española, de Televisión Generalista. Televisión Española ya cubre con el programa Tendido Cero, desde hace muchos años, va cubriendo una información que ya los aficionados y muchos espectadores, sin ser grandes aficionados, lo siguen habitualmente con un horario, pues bueno, un poco regular, pero bien. Ahora, ¿dónde se mueve? Se mueve pues en los portales especializados, que son muchos, unos de mayor o menor seguimiento, pero son muchos, y luego los periódicos locales cuando se produce una feria local, ¿no? Y yo venía aquí a contestar, y yo venía aquí a preguntar, pero la moderadora, ¿me da mi permiso para preguntar? Solo faltaba. Como hemos hablado de qué se hace, qué podemos hacer para la divulgación, la docencia, la facilitación, la facilidad de llegar a todo tipo de gente en la información, de lo que ocurre en la plaza, ¿por qué hay tantas personas que escriben de toros, escriben siempre de lo malo que han visto en el toro, que probablemente no lo han llegado a ver, y de lo disculpable que siempre ha sido el torero? Y no me refiero a nadie en concreto, me refiero a que yo, bueno, hace mucho que no leo las críticas cuando lidio, pero si son 20 diferentes, son 20 crónicas diferentes, pero no llegan a ponerse de acuerdo ni si había media plaza o si había 3/4 o si estaba lleno o si el toro estaba delgado o si estaba muy gordo. ¿Cómo hay tanta diversidad de criterios en tantas personas que escribís de toros, que sois aficionados, que tenéis conocimiento, pero cómo puede haber tanta diversidad que confunde tanto a tanta gente? Ahí tienen, la diversidad yo creo que es evidente, ¿no? Todos los que estamos aquí, si vamos a una corrida de toros, creo que ninguno vamos a opinar lo mismo. Eso por un lado. Intentando ser inocentes. Si fuéramos todos inocentes, esa sería la explicación más lógica. Pero tampoco somos tontos. Quiero decir que detrás de muchos hay más intereses aparte de su propia visión. Y eso es un problema. Cuando tú no eres libre para escribir o para contar, tenemos un problema porque le estás faltando el respeto a quien te está leyendo y quien te está escribiendo y quien te está viendo. Porque no estás contando ni siquiera tu verdad. Estás contando algo que te obligan a contar o que te aconsejan que cuentes, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes problemas, que falta mucha libertad en muchos medios, y de hecho en esos medios taurinos más todavía, porque al final
El problema de los medios taurinos es que se retroalimentan entre ellos. Es decir, si tú hablas mal de una empresa no te va a dejar entrar, si hablas mal de un torero no te va a poner publicidad y se retroalimentan, ¿no? Entonces, por eso a mí me gustan más, cuando quiero informarme, medios más generalistas. Aun siendo medios generalistas, también hay quien tiene más intereses porque se dedican única y exclusivamente a estos, se dedican única y exclusivamente al mundo del toro, y eso les, como decíamos antes, les contamina o les ha contaminado. Y yo ahí soy muy sincera, a mí quien me da de comer, igual que a mi compañero que está ahí, no es el toro, es en este caso Pedro Sánchez o lo que está pasando en Ferraz. Entonces cuando me pongo a escribir de toros tengo la libertad de contar lo que siento y lo que veo, igual que Mar Domingo en Onda Madrid, ¿no? Pero no a todos los compañeros les pasa lo mismo que a nosotros, y esa es realmente la gran explicación de esto, y no ni nombres ni qué intereses hay, porque creo que todos lo sabemos. Pedro Sánchez te va a dar poco de comer ya. A ver, yo profundizaría y quiero dejar nada más esta pincelada. Yo creo, yo desde luego no sé de toros, sigo aprendiendo todos los días o intentando aprender. Yo creo que en la prensa no se sabe de toros, se sabe de toreros. Tú lees una crónica y dices 6 toros de Antonio Bañuelos desiguales de presentación y juego. Oiga, dígame usted cómo han sido los toros. Que yo ya sé que han sido desiguales de presentación porque son cada uno de una vaca. Y de juego, ¿por qué no van a salir los 6 igual de buenos o igual de malos? Dígame usted cómo han sido los toros. No me lo dice usted porque no sabe. Sabe mucho de toreros, sabe que esto es una media verónica, esto es una gaonera y esto es un lance del delantal. Y este ha matado bueno, en lo de matar también tenemos el criterio diferente. Siempre. Aquel que decía que ha caído una chispita desprendida que retransmitía muchas en televisión, tenía los ojos peor que yo y no llevaba. A lo que estás diciendo, y como estamos aquí entre amigos, a lo que estás diciendo de que no se sabe o que se sabe poco, el propio sistema ha obligado a muchos de los que de verdad sabían de esto a irse, porque eran sinceros, porque eran honestos y porque sabían de toros más que de toreros, y están en su casa, en el sofá de su casa, y eso es algo que un sistema no se puede perdonar, que quien nos está contando algo tan grandioso como esto sean más mediocres que los que están en su casa, y eso está pasando. Esta semana he leído que había un homenaje a una persona que creo que es el referente nacional en vida de la crítica taurina. Si alguien quiere saber lo que ha ocurrido en la plaza, sin dañar, sin agresividad, sin insultar, sin menospreciar, se llama Barquerito. Y Barquerito, lo aconsejo que el tiempo que Dios quiera que sea muy largo siga escribiendo, lo sigan a través de las redes, porque son lecciones de tauromaquia las que da para saber lo que ha ocurrido en la plaza y para saber todo lo que ocurre. O sea, no siempre el toro que está muerto y no puede hablar es el malo. Y lo explica con una delicadeza y sin herir, que eso es lo importante, y ahí es donde caen muchos que están muchos paracaidistas que están llegando ahora a esto. Tenían el micro ahí, tenía una cosa que añadir a esto, pero tienen el micro ahí. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Me preguntaba para Antonio Bañuelos. ¿Qué es lo que le hizo pensar a usted o lo que vio usted para ser ganadero, para empezar con un lote de vacas? Pues estar en una silla como tú, en una edad como tú, escuchando a uno como yo, y pensé, qué bonito tiene que ser seleccionar el toro, qué bonito es verlo en el campo, y nunca tuve la afición del toro en la plaza de toros, sino la cría del toro en el campo. Ahora que sé lo mal que se pasa en una plaza de toros, menos todavía. Pero lo que realmente apasiona es la selección de la bravura, ver cada camada que va saliendo, el semental que pusiste nuevo dentro de 4 años, tienes que esperarlo, a los 2 años haces alguna prueba, ver los partos, y el comportamiento es totalmente diferente. Si lo llevas a una situación extrema, como es el hábitat en el que yo me desenvuelvo, en el páramo de Masa, con una altitud diferente, una orografía quebrada y unas nieves durante el año, aprender la rusticidad que tiene el toro de lidia, que generalmente la ha perdido por vivir muy cómodamente en una dehesa donde tiene la comida a un lado, el agua al otro,
y cómo aprendí a escarbar en la nieve para buscar la hierba o bajar por un bidón la vaca, una rama para que pueda dejarlo ramonear y comer unas hojitas. En fin, es un mundo apasionante el del campo, el que me hizo matar un día al gusanillo, pero nunca pensé que iba a estar en una movida como esta, con 700 cabezas en el campo y recibir un homenaje hoy en Huerta del Rey. Nunca lo pensé. Nos están tocando ya los 3 avisos porque después de esto... Ah, por ahí había una mano levantada. Vea, ya que hemos animado, estamos fuerísima de tiempo, pero no pasa nada. Vamos porque después de esto tenemos una cena. Os hemos fastidiado las cañas del medio. Confío en que nos disculpéis. Cuéntanos. La pregunta va para el veterinario. Esta pregunta ya no se la hago por la profesión suya, sino por la afición. Usted, cuando va a la plaza, y como ha dicho antes, el vocabulario que hay notado un nuevo, ¿usted qué se considera? ¿Torerista? ¿Turista? ¿Qué le gusta ver en la plaza? El que ha dicho que quería preguntas difíciles es el ganadero, que no he sido yo. Tiene que haber un equilibrio de todo. Yo creo que si se sigue al toro uno no se equivoca nunca. Los toros son todos absolutamente diferentes y entonces es como si vas al cine todos los días a las sesiones de por la tarde, de más por la tarde y por la noche y te ponen una película nueva cada día. Hay una frase muy larga que creo que es de Corrochano, cuando habla de la edad de oro del toreo y dice que es el momento crucial de la fiesta, el momento sublime, pero por otra parte lo demoniza y dice que el toreo se amanera de tal forma de la que muy pocas y acusadas personalidades pueden sacarlo. No sé si me he explicado con esto. Si tú sigues a un torero, hay 2, 3, 4 toreros a los que puedes seguir. A los que puedo seguir yo. Hay otros toreros que te atraen y otros toreros que vistos una vez, vistos 100. Seguramente los profesionales no están de acuerdo, pero yo no soy profesional. Sin embargo, si sigues al toro, todos los días aprendes algo con los toros y es, insisto, como si proyectaran una película. Como si estás en la televisión los sábados por la tarde y no te duermes y ves 5 películas seguidas, todas diferentes. Todas basadas en una historia real, claro. O sea, que torista. Perdona, quería terminar de contestarte. Es que me ha gustado mucho la pregunta tuya. Conseguí colarme en los autobuses que iban desde Burgos a las ganaderías de Salamanca, San Fernando, los Pérez Tabernero. Y digo colarme porque yo era como tú. Y con un bocadillo de nocilla que me preparaban en casa, para allá me iba. Y lo que me importaba era hablar con el vaquero, hablar con el mayoral, decirle, ¿me dejas acompañarte a echar de comer? Me contaba cosas y los demás pues estaban comiendo, disfrutando del día de campo y luego ya me iba al tentadero, me colaba por allí para escuchar lo que decían y poco a poco, pasaban muchos años, nunca encontraba el sitio apropiado y cuando lo encontraba no reunía el perfil apropiado para comprarlo, ¿lo entiendes, no? Esto, sí, vale. Pasaron los años y como esto hay que vivirlo muy cerca de donde tú tengas tu casa, donde lo puedas tener en la cabeza la ganadería, pues apareció un sitio que se llama La Cabañuela, que es un lugar de predicción de la meteorología venidera, el método de las cabañuelas, que está ahora muy de moda, y yo cuando entré faltaba la C, estaba borrada de una pintada muy grande que estaba el nombre de Cabañuela, y al leer que ponía una A, la B, la N, la O y la E, vi que era mi nombre y dije, esto es una premonición, aquí me quedo, y así nace esta historia. Con una historia así podríamos acabar y vamos a acabar. De hecho, doy las gracias a todos los que nos han acompañado hoy en esta mesa. Ya saben que tenemos una cena. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. A las 10, ¿sí? A la cena a las 10. A las 10. Es que eso es media hora. Quien manda es Juan, y ya lo saben. Muchas gracias a todos.